¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Esto No es Chacota. Estamos aquí nuevamente con Roberto y Kenny, y en esta ocasión tenemos un invitado especial. Él es Pedro, economista y ex microempresario, y lo que vamos a hacer hoy día es hablar un poco de este tema del doble aguinaldo que ha surgido, que se ha confirmado en realidad en los últimos días. Y bueno, vamos a un poco desmenuzar este tema, ¿no? Roberto, Kenny, por favor, la bienvenida. Hola a todos, amigos, aquí nosotros acabamos de cascarle unas salteñitas para comenzar con la grabación, y como dice Nacho, vamos a hablar de doble aguinaldo y el tema de la fecha, cuando lo lanzan, cuando justo el presi, para mí aprovechando el momento, pero ya lo vamos a discutir a profundidad. Amigos, buenas a todos, gracias por escucharnos un programita más. Hoy día vamos a hablar sobre el doble aguinaldo, cómo impacta en nuestros bolsillos y en los bolsillos de los demás, quiénes reciben, quiénes no, a quiénes beneficia, a quiénes no beneficia, porque claramente es perjudicial para algunos grupos. Y justamente ahora estamos aquí con Pedrito, que nos va a hablar sobre sus impresiones como profesional y también haberlo vivido en carne propia, ¿no? Querido Pedro, bienvenido a Esto No es Chacota. Por favor, un saludo. Bueno, estimados compañeros, gracias por la invitación. Espero ser un buen aporte en el sentido de que anteriormente yo era microempresario, tenía una microempresa muy próspera y actualmente ya soy un funcionario público. Entonces espero que la experiencia que he tenido y el virtual cierre de mi empresa pueda nutrir esta interesante charla y este tema tan importante. Perfecto. Bueno, empecemos por el lanzamiento, ¿no? El 10 de octubre el presidente formaliza el pago del segundo aguinaldo al haber llegado O sea, confirma el pago del segundo aguinaldo en base al decreto de pago del doble aguinaldo, ya que hemos llegado al crecimiento anual superando el 4.5 anual, ¿no? Por lo tanto, todos los trabajadores formales, asalariados, están obligados a recibir el pago del doble aguinaldo, sean estos que trabajan en la empresa privada o la pública, ¿no? Claro, o sea, como dices, llegamos al 4,62% de crecimiento. Bueno, esto ha habido ya, obviamente, unas declaraciones en contra, principalmente de la parte privada, ¿no? Porque, como sabemos, la parte pública se va a beneficiar con recursos del Tesoro, y de esto se habla que son 2.100 millones de bolivianos que se van a gastar solo para funcionarios públicos, y más de 3.000 millones estarían saliendo de las empresas privadas para justamente beneficiar a sus trabajadores con este doble aguinaldo. Pero ha habido también muchas reacciones contrarias, como decía, de la parte privada, porque argumentan que no ha habido un crecimiento según el cálculo que ha presentado el Ministerio de Economía, bueno, el INE en realidad, ¿no? Sí, así es. Y claro, han habido opiniones diversas, ¿no? Algunas igual vinculadas a que esta confirmación del doble aguinaldo ha sido un poco calculando el tema político y eleccionario, y también un poco, digamos, para revertir el mal momento que se pasó con el fallo de la Haya, ¿no? El mal momento que pasó el gobierno en realidad. Entonces, bueno, hay opiniones diversas. Y bueno, yo quería preguntarle a Pedro cuál es su opinión al respecto como economista y como ex microempresario. Quisiera que nos cuente un poco la experiencia que él tuvo, el momento en el que por primera vez se lanzó este doble aguinaldo, cuál es el impacto que generó esta medida en su microempresa, pero además, digamos, ya en el ámbito más económico, ¿cuáles crees que son los efectos que genera esta medida asumida por el gobierno? Bueno, gracias. Respecto a la primera impresión, a la primera reacción que tuve cuando escuché el primer doble aguinaldo que iba a haber, ha sido de preocupación y miedo, de decir, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Aunque en esas épocas, cuando la microempresa ya es una cosa muy personal, tenía buena cartera de clientes, y sí era una reducción considerable a los ingresos que mi empresa percibía, pero sí ha sido la primera reacción de preocupación. Sin embargo, este doble aguinaldo lo he terminado de pagar recién el año pasado a mis empleados, con la buena suerte de que siempre he tenido una buena relación con ellos. Como era una microempresa, una relación muy cercana, solo era de 8 trabajadores formalmente contratados. Entonces
gracias a buenas relaciones, recién el año pasado he podido librarme de las deudas que tenía tanto de vacaciones y doble aguinaldo. La experiencia que les comenté extra micrófonos antes de grabar, la voy a resumir un poco. En esta empresa es una empresa de confecciones, como ustedes saben, la manufactura absorbe buena mano de obra a nivel nacional y también tenemos mucha gente que emigra a otros países, particularmente en construcción y en confecciones. Y el gran problema que ha sufrido este rubro, que yo lo he vivido en carne propia, es de que anteriormente las licitaciones de los gobiernos eran con bastantes requisitos, formalismos. Por ejemplo, registro de una empresa, había que presentar balances, había que presentar tu experiencia de los últimos 5 años de contratos similares, etc. Eran unos requisitos un poco más rigurosos de lo que ahora se pide. Cuando esto se abre a través de las contrataciones directas, lo que ha pasado es de ya que era mucho más fácil presentarse a cualquier licitación. Entonces ha habido demasiada competencia en la parte de confecciones particularmente. ¿Por qué? Porque digamos en una licitación mi empresa y otras nos presentábamos, éramos entre 5 a 6 empresas que eran las mismas que nos presentábamos cada vez. Entonces no faltaba trabajo, siempre había bastante trabajo para hacer. Pero posteriormente cuando se abre ya ha habido licitaciones donde habíamos 12, 15 empresas con costos mucho más bajos. Tomen en cuenta que mi empresa era una empresa formalmente establecida donde se pagaba aportes de la Caja Nacional, se pagaba a las AFPs, etcétera. Entonces eso representa costos adicionales, porque cuando tú pagas un sueldo fijo, como tenía muchos trabajadores a sueldo fijo, entonces me representaba mayores costos. Particularmente a manera de aclaración, en esta parte de la confección y en otros rubros se paga al destajo. El destajo refiere que se paga sobreproducción, es decir, lo que tú produces yo te pago. Si tú produces 10, yo te pago 10. Si produces 15, te pago 15. Entonces se opera así generalmente en este rubro. Posteriormente, retomando cuando ya se amplió esto a las licitaciones, a la invitación directa, entonces ya con tanta competencia, porque hay que tomar en cuenta que las microempresas aquí en Bolivia tienen la particularidad de ser familiares, son empresas familiares básicamente. Entonces, al ser familiares, el padre, la cabeza de la familia, el padre es el que corta, el que confecciona, el que va a vender. En eso ayuda a la esposa, confecciona el hijo, confecciona el cuñado, etc. Entonces tienen costos muy bajos porque son informales, no se cumplieron ningún tipo de requisito, ya sea de AFP, caja, impuestos, etc. Entonces tienen costos mucho más bajos. Eso es lo que hace que la competencia ha sido tal, entonces que ya era irrelevante presentarse en las licitaciones, no era significativo. No era una decisión inteligente, ya era perder el tiempo básicamente. Entonces uno cambia de rubro, digamos. Y el gran problema de esta experiencia personal que tuve es haber formalizado. Yo, si puedo ser sincero, yo me arrepiento de haber formalizado yo, porque en el momento en que la empresa estaba yendo bien, nunca faltaban pedidos, etcétera. Entonces he querido retribuir a mis trabajadores afiliándolos. No todas las empresas de confecciones, la gran mayoría, me atrevo a decir un 80-90% no tiene esto formalizado, pero yo, por querer hacer las cosas bien, entonces he formalizado a mis trabajadores, los he asegurado, etcétera. Y me he arrepentido. ¿Por qué? Porque el momento que cuando ya no ha habido el movimiento constante, los pedidos por la excesiva competencia que he comentado, entonces ya empezó a tener problemas económicos, por lo cual los trabajadores empezaron a retirar y obviamente los beneficios sociales que representaba eso han empezado a ir en desmedro de mi economía personal. Eso también debido, si bien al doble aguinaldo, a la excesiva competencia, además que con el tiempo cada vez ha sido mucho más fácil poner un taller. Hace mucho tiempo una máquina te costaba entre $1,000 y $1,200 cada máquina, pero ahora las máquinas llegan a $300, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil poner un taller que antes. Entonces es por eso que tanta gente ahora se dedica a las confecciones. Pero el gran problema de esto que la gente está dedicando es la informalidad. Hay que tomar en cuenta que, como he mencionado, estas son empresas familiares, las cuales no tienen ningún tipo de aporte de AFP, entonces prácticamente tienen que trabajar hasta sus últimos días, porque no tienen ningún tipo de beneficio. Pero tampoco aportan, ¿no? Claro, pero hace rato mencionabas que te arrepientes un poco de haber formalizado. Sí. Entonces, ¿cómo ves que esta incursión de estas familias en este rubro sea a través de la informalidad? O sea, es preocupante en el largo plazo, porque estas personas no están haciendo ningún tipo de ahorro o aporte a sus pensiones, entonces no les queda más que trabajar hasta sus últimos días. Ser informales. Sí. Y particularmente la formalidad cuesta en Bolivia. No es una cuestión fácil. Yo creo que
la parte de impuestos se ha falseado mucho a lo que era antes, porque ahora uno va con su carnet básicamente y ya puedes obtener tu NIF. Antes era un poco más engorroso porque tenías que presentar muchos más requisitos. Pero aún así, los trámites de fondo de empresa o de otros requisitos que se requieren para esta formalidad son muy caros. Y los requisitos que hay que cumplir, tanto por pago de impuestos a fin de año, presentar libros mensuales de ventas y compras, etcétera, son trámites que, si bien quita tiempo y uno se descuida, inmediatamente está la multa. Entonces esas multas son lo que te incrementa los costos, tanto de tiempo como de pago mismo de las multas. Entonces la formalidad en Bolivia cuesta, y cuesta mucho. No es fácil ser empresario en Bolivia. Entonces, yo que soy microempresario y que yo hacía todos esos trámites en la caja de AFP, en todo lo que había que hacer, lo hacía, pero me resultaba mucho tiempo, cuando ese tiempo podía dedicarlo a otras cosas. Y esa formalidad después, al final, no sé si podríamos decir que paga, porque sí se obtienen buenos clientes, buenos pedidos que exigen formalidad, pero el gran problema de este rubro y de muchos rubros es que no hay constancia, no tienes pedidos constantes, porque el mercado es muy reducido, y más aún con temas que son debatibles en otra charla, por el contrabando, por la ropa china, la ropa americana, etcétera. Entonces es un rubro muy, muy castigado para el formal. Ahora lo óptimo es ser informal. Justamente sobre el tema, aproximadamente en julio de este año, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, revelaba un estudio que decía que Bolivia era el país más informal del mundo, ¿no? Donde el 62,3% de su economía era informal. Y el segundo lugar era Zimbabue, con el 60% de su economía informal. Sobre esto, el director del INE, Santiago Farhat, decía que la informalidad en Bolivia se debía a que el boliviano tenía una alta cultura emprendedora, ¿no? Y que el ser informal era un paso para formalizarse y ser empresario, ¿no? Pero si ponemos en contraste sobre lo que nos estás diciendo, entonces el ser informal es un retroceso. O sea, de gente que intentó ser formal, no lo ha logrado, le ha costado mucho y ha retornado a la informalidad, ¿no? Sí, precisamente he escuchado también declaraciones de algunos empresarios, representantes empresarios, que dicen, me conviene ser informal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no sé si la informalidad es la opción que uno decide, sino es a lo que puedes, lo que te conviene, eso se mueve por incentivos. No sé si la declaración es correcta decir es que el boliviano es emprendedor, sino es una cuestión de necesidad. No tienes más, si tienes que emprender lo que sea. Y lo primero que haces para emprender es ser informal. Cuando tienes mucho capital o son estratos más altos de la sociedad, sí empieza con la formalidad porque tiene un mercado garantizado, tal vez tiene ingresos de otros negocios, etcétera. Después ir directo a la formal porque sabes que es lo que te conviene y además la envergadura de tu empresa lo exige. Pero generalmente el boliviano no es que se emprendó como tal, sino yo creo que es más una cuestión de necesidad. Entonces, ¿crees que esta apertura en el tema de las licitaciones para el tema de adjudicaciones de materiales de confecciones ha sido en realidad una apertura o promover la informalidad de alguna manera? En realidad, para abrirte a la licitación sí o sí tienes que tener NIF, entonces sí está siendo formal. Ya yo creo que desde el punto de vista social, o sea, yo particularmente puedo decir que me he visto perjudicado, pero desde el punto de vista ya como boliviano ha favorecido a muchas personas que no tenían ese acceso, que eran dependientes, trabajadores, ya se han independizado, y obviamente tienen que haber un NIT, ¿sí? Pero el gran grueso de las empresas familiares son informales, y muchos de los trabajadores con los que yo me he desempeñado en la empresa han tenido el acierto de poner sus propios talleres, digamos, pero tienen ese miedo de dar ese paso a la formalidad. Yo les he sugerido que se formalicen. ¿Por qué? Para poder acceder a licitaciones, a pedidos del gobierno, de ONGs, etcétera, que te exigen la factura, pero ellos atinadamente tienen miedo a esa formalidad. ¿Por qué? Porque dicen, para una factura, para un pedido, voy a abrir un NIT, y luego ellos tienen la impresión, y que es correcta, de que van a tener problemas con impuestos después. ¿Por qué? Porque
los pedidos no son constantes. Lamentablemente nuestro mercado es muy pequeño y no tenemos pedidos constantes. Y como las confecciones es un rubro relativamente fácil de emprender, ¿por qué? Porque no es muy difícil aprender a confeccionar. Entonces, mucha gente ingresa, pero no tiene la formación suficiente para formalizarse. Además que ya no conviene formalizarse porque son requisitos mes tras mes, a fin de año, a fin de gestión, etcétera, que te representan un costo, y ese costo muchas veces no vale la pena asumirlo si es que no tienes un mercado constante, porque el gran problema con este rubro es que no tienes mercado constante. Pero poniendo un poquito en resumen, a ver, si bien teóricamente tener un NIT te hace formal, vemos que en la práctica no es así, ¿no? Porque tener un NIT no simplemente no te hace empresario per se, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eres un formal a medias, ¿no? Sí. No tienes empleados, no tienes aportes a FPs, generalmente tercializas el trabajo, por lo tanto, tu fuerza productiva, si se puede llamar así, o tu planta de producción no tiene un sueldo fijo y a fin de año no llegaría un doble aguinaldo. Sí, no llega. El gran problema de esto es de la informalidad es a largo plazo. De aquí a 10, 20 años, estas personas que están trabajando con pedidos por aquí, pedidos por allá, algunas veces y otras no, van a tener que seguir trabajando hasta el último día de sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de seguro, no tienen nada que les respalde al futuro. Un poquito hablando en este punto, ¿qué le cuesta un informal, digamos, a un país, a futuro? O sea, me explico. Como tú dices, un informal va a tener que trabajar hasta el final de esos días, por lo tanto no tiene seguro, nunca aportado, no tiene AFPs. Sí. Por lo tanto, depende más del gobierno en un futuro para sobrevivir. No sé, el tema de bonos. Es que va a ser un problema social. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que no va a tener ingresos, no va a tener de qué vivir. Entonces, es un problema social. El gobierno que esté, no siempre esté, el gobierno que esté va a tener un problema, porque ¿qué va a hacer con toda esta gente? Es demasiada gente en la informalidad que no tiene nada con qué vivir en su vejez. Vive al día, digamos. Sí, vive al día. Particularmente la empresa es una empresa familiar, la cual yo la he heredado de mis padres. Yo cuando he ingresado ya había un cortador bastante mayor, era el que se encargaba de hacer el corte de las prendas. Se murió trabajando. Un día no vino a trabajar. ¿Qué habrá pasado, digamos, con don Germán? Averiguando, se había muerto. Y se ha muerto viejito. No tenía seguro. Yo bajo esa experiencia también he dicho, formalizaré a mis trabajadores. Pero yo me arrepiento, yo quería hacer bien, pero después con el primer doble aguinaldo que hubo, es cuando la empresa todavía estaba funcionando muy bien, me ha hecho un bajón en los ingresos. Y he terminado de pagar lo que debía recién hasta el año pasado. Entonces del primer aguinaldo. Del primer aguinaldo. ¿Y el siguiente doble aguinaldo que vino, no tuviste problemas? No, con los dos, desde el primero que vino he pagado. El primero vino bien, el segundo ya no. El segundo es el que he arrastrado hasta el año pasado. Y este es el tercero, que actualmente la empresa funciona legalmente, pero operativamente ya está cerrada. O sea, ya lo que conviene es terciarizar. ¿Por qué? Porque ya no son mis dependientes. Ellos no son mis dependientes. Yo, digamos, si consigo un pedido, yo voy donde ellos, les digo, ya tengo este pedido, le hago cortar a uno, ese corte llevo a otro, hago confeccionar con uno, hago bordar con otro, etcétera. Entonces yo lo que hago es terciarizar, pero no tengo ninguna relación dependiente con ellos. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque si fueran mis dependientes y se retiran, tengo que pagar vacaciones, tengo que pagar indemnización. En este año tendría que haber pagado doble aguinaldo, no lo estoy haciendo. Entonces ahorita lo que me conviene es terciarizar. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Ellos ya son informales, ellos no están recibiendo, no están aportando nada. Entonces ellos salen perdiendo en ese sentido, ¿no? Claro. Al final, quien sale perdiendo en esto es el trabajador, porque ellos de lo que estaban asegurados conmigo, tenían todos los beneficios, ya no los tienen, ahora solo trabajan. ¿Por qué? Porque es muy caro tenerlos. Y tampoco, el tema de la informalidad tampoco llega a todas estas personas con el doble aguinaldo. Sí. El ministro Guillén el otro día declaraba que el doble aguinaldo va a llegar nada más al 30% de la población económicamente activa. Y aquí encontramos la relación con lo que nos habla sobre la informalidad, por ejemplo, que tenemos en las empresas. Y ya consultándote un poco sobre la visión económica, viendo lo que opinan otros economistas justamente sobre
el impacto del aguinaldo, muchos hablan de que puede tener una incidencia en la inflación y que principalmente el gobierno hace este tipo de medidas para dinamizar, bueno, el gobierno dice que es para dinamizar la economía, ¿no es cierto? Evidentemente va a entrar, nada más al 30% de la población económicamente activa este beneficio y ellos van a gastarlo en servicios o en consumo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión? Si esta es una medida adecuada, ¿va a causar inflación o qué piensas al respecto? Que causa inflación yo creo que es una aseveración un poco sesgada en contra del gobierno, digamos. Inflación puede causar como muchos otros motivos que no solo el doble aguinaldo. Puede haber sequías, puede haber escasez de algún tipo de producto agrícola, de comida, etcétera, que es lo que más está, lo que es el mayor porcentaje de la canasta básica. Ahora, el doble aguinaldo, si bien inyecta más recursos a la economía, sí puede dinamizar la economía. ¿En qué sentido? Si es que la economía produciera más. Pero este doble aguinaldo, este dinero que entra a ese 30% que indican, no se sabe en qué se gasta. Se puede gastar en productos de importación, se puede gastar en productos tal vez nacionales, pero como sabemos estamos invadidos nosotros por la ropa usada, estamos invadidos por los productos chinos, etcétera, donde nuestra industria no está tan fuerte, no es una industria totalmente desarrollada. Entonces este doble aguinaldo tal vez puede beneficiar al que lo recibe, al que vende cosas que importa, puede ser, que es lo más probable. O sea, el argumento del gobierno principalmente es de dinamizar la economía. Uh-huh. Entonces tú un poco estarías refutando ese argumento, digamos, porque en realidad lo que hacen las personas cuando reciben el doble aguinaldo, si bien se dinamiza, digamos, pero no demanda necesariamente bienes y servicios que sean producidos aquí, digamos. Sí, no es garantizado, no sabes en qué. Puedes ahorrar lo que sería lo mejor que se puede hacer, digamos, con el doble aguinaldo, pero si es que se destina al gasto, ese gasto no sabemos a qué se va a dedicar, ¿no? En realidad, lo mejor, en términos económicos hablando, o también lo mejor en general es ahorrarlo o invertirlo, lo mejor que puedes hacer. Ahora si lo gastas también, pero no sabes en qué lo vas a gastar. Particularmente el doble aguinaldo como tal no es malo. El problema para mí el doble aguinaldo es el incentivo que está dando, la muestra que está dando. Independientemente del tema que si es político porque se viene un año electoral o no, el problema con el doble aguinaldo es que tú estás dando plata pero a cambio de nada. Entonces eso genera una mala costumbre. ¿Tú como Estado? Sí, una percepción de que me están dando plata de nada. Ahora dicen, no, pero es el esfuerzo de todos los bolivianos, pero no se le está dando a todos los bolivianos, solo a los que tienen la suerte de tener un trabajo fijo en empresa grande. Claro. Porque yo estoy seguro que hay muchas empresas, las microempresas, que tienen un acuerdo llegas a un acuerdo con sus trabajadores donde les dices, les pagaré la mitad de lo aguinaldo, les pagaré en plazos, o no les pagaré directamente. Y la necesidad del trabajo también. Sí, ¿no? entonces, si los empleados son conscientes, que ya no lo son últimamente, si los empleados son conscientes van a decir, sí, realmente no se puede, digamos, no puede pagar porque no da, entonces ahí muere. Pero el problema es de que tú estás dando plata sin nada a cambio. Entonces tú lo estás acostumbrada a la población, particularmente podemos poner ejemplo la CROP, a recibir, pero no decir, ya, deme esta plata, pero yo voy a mejorar la producción. Yo voy a mejorar la producción, voy a producir más, voy a llegar más temprano, ¿no ves? Voy a mejorar el modelo, voy a hacer esto, voy a trabajar más, o en construcción, digamos, ¿no? Vamos a acabar la obra en menos tiempo. Eso, ¿a qué me da? ¿Qué beneficio tiene a mí? Puedo tomar más pedidos, puedo tomar más obras, ¿no ves? Pero nada, yo estoy pagando, yo como empresario siento de la nada, porque no se ha mejorado la productividad, no se ha mejorado la producción, nada. En cambio, el trabajador lo mismo está recibiendo porque cree merecer eso, cree que lo merece, porque esa es la señal que está dando el gobierno. Te mereces, no hemos llegado a 4 o 5, te mereces. Entonces la COB y todos los grupos sociales, no porque sean malos, sino creen que se merecen, creen que es un derecho. Y nada raro que, por eso año tras año vemos que la COP siempre exige un salario mínimo de 8.000, pero ¿en base a qué? A una canasta familiar, digamos, óptima. Pero ¿qué están ofreciéndose ellos a cambio? Entonces, ese es el gran problema del doble aguinaldo, la percepción, el incentivo negativo que genera en la población, que nos va haciendo creer que tenemos derechos, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ganarnos ese derecho en base a nuestra producción, a nuestro trabajo. Un poco sobre este punto, haciendo y viendo la medición por la que llegamos al 4.5, a superar el 4.5, ¿ustedes creen que todos aportan por igual? O sea, es muy importante lo que dice Pedro, ¿no? Generalmente dice todos los trabajadores reciben doble aguinaldo, ¿no? Pero en esta medición vemos que el año pasado no hubo doble aguinaldo y era justamente porque el precio del petróleo estaba bajo, ¿no?
este año que está volviendo a subir otra vez estamos doble aguinaldo, o sea, estamos basando el doble aguinaldo sobre un solo precio. Tal vez los productores textiles no están produciendo tanto como para pagar un doble aguinaldo. Hemos visto que en las empresas mineras hay unos déficits tremendos, donde ellos tampoco están produciendo lo suficiente como para pagar un doble aguinaldo. O sea, está bien meterlos todos en una misma bolsa para hacer la medición y sacar la media, si se puede llamar así, para pagar el doble aguinaldo. No está para nada bien. Por ejemplo, yo en el rubro que he estado en esto de confecciones, hay muchas veces que yo conseguía pedidos solo para pagar a mis trabajadores. O sea, ¿cuál era mi objetivo? Tenerlos trabajando. Entonces, por ejemplo, si obtenía un pedido donde mi costo era de, por decir, 80 de la prenda, y yo lo vendía a 100, y de esos 20 se iba al contador, al corredor, etc. O sea, no ganaba nada para mí, lo tomaba. ¿Por qué lo tomaba? Porque necesitaba mantenernos trabajando, pero no puede estar así toda la vida. Claro. Entonces, muchas empresas, por salir a flote, pueden hacer eso, o sea, pueden bajar, ¿no ves? Sus utilidades. Sus utilidades, ¿para qué? Para poder mantener y conseguir pedidos. ¿Cuál es, le digo, el problema? El problema es que la demanda no es constante, y mucho más con la competencia, ¿no? Con la competencia que tiene particularmente en confección, y yo creo que en todos los rubros. Entonces, a tu pregunta, Kenny, no es bueno, debía hacerse en base a una retribución. Pues como hacen los bancos, por ejemplo, se entregan primas, ¿no ves? Las empresas en otros países igual, de acuerdo a las utilidades de la empresa, se divide entre los trabajadores, ¿sí? Es correcto. En cambio, aquí se le está dando sin ningún tipo de incentivo, ¿no ves? Ahora hay que tomar en cuenta, ya desde el punto de vista económico, que el crecimiento del 4.5 que se está logrando, el Producto Interno Bruto está compuesto por varios factores, no solo por inversión, ¿no ves? Gastos, exportaciones o la balanza comercial, sino también es por consumo, ¿sí? Entonces, el gobierno, ¿qué está haciendo? Está incentivando las inversiones. Hay que tomar en cuenta que las inversiones son inversión pública e inversión privada. Habría que ver cuánto de eso es inversión pública, cuánto es privada. En este caso, la pública es la que más está creciendo por las inversiones de envergadura que está haciendo el gobierno. Entonces, es así que este dato está, si bien hay que dar fe de que es real, digamos que vamos a llegar a ese crecimiento, pero es con un esfuerzo del gobierno en la inversión gubernamental. Pero hay que tomar en cuenta que para invertir eso, ¿de dónde sale? Sale de los ahorros de todos los bolivianos, eso sale de las reservas internacionales netas. Entonces, lo que estamos haciendo es desahorrar, ¿no? Pero estamos invirtiendo. Ahora, el hecho de que esas inversiones sean productivas o no a futuro ya es otro tema, ¿no? Pero estamos como forzando a que este producto llegue para pagar este doble aguinaldo. Entonces, para eso estamos utilizando nuestras reservas. Sí. Me parece interesante la charla que estamos teniendo desde otro punto de vista, ¿no? El Pedro ahorita nos está dando otra perspectiva y me parece súper interesante lo que dice de esto de los incentivos, ¿no? En realidad, claro, la población lo ve como un derecho ganado, ¿no? En todo caso, la pregunta es, a un funcionario público, por ejemplo, que trabaja igual día a día, las 8 horas del día, y ¿qué lo haría merecedor de un doble aguinaldo, digamos? Para realmente sentirse, o sea, merecedor, sentirse que merece ese doble aguinaldo, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Particularmente, yo creo que las prácticas de la empresa privada son adecuadas, ¿no? Por eso es también que subsisten en los mercados a los que pertenecen. Yo estimo que se me ocurre, ¿no? Ver la eficiencia del trabajador en la empresa particular. Es decir, si la ejecución presupuestaria, la presión física, ustedes saben que hay evaluaciones por presupuesto que deben hacer de acuerdo a la ley. Las empresas, entonces, si tienen un porcentaje, por ejemplo, del 95% para arriba, 90%, eso ya es discutible, en sí se podría proceder al doble aguinaldo. Hay también la figura de los POAI, no sé si los conocen, el Plan Operativo Anual Individual, es donde se evalúa al trabajador, al funcionario público como tal, de cuánto ha cumplido lo que se ha programado en el año. Entonces, en base a esas evaluaciones, habría que ver que, digamos, si llega a cierto porcentaje, entonces se aplica el doble aguinaldo. Podría ser algo un poquito más productivo, hacer que yo me voy a ganar mi doble aguinaldo si es que cumplo con todo lo que me he propuesto este año.
Por ejemplo, digamos, yo he propuesto hacer un reglamento, o he propuesto hacer un plan estratégico institucional, o me he propuesto, digamos, llegar a cierto porcentaje de ejecución presupuestaria. Entonces me voy a esforzar. ¿Por qué? Porque quiero llegar a cubrir ese doble aguinaldo. Eso sería muy interesante, digamos, ¿no? Porque ahí es un incentivo positivo para que yo me gane, ¿no? No que lo tengo como derecho, sino yo me gane ese doble aguinaldo porque he cumplido con lo que me he propuesto. Y eso debe ser a nivel general. Es como hacen las empresas privadas, pero es una idea, ¿no? Va a haber otras formas de dar el doble aguinaldo. Ahí tendría yo alguna observación, que es el hecho de medir, digamos, la productividad en base al cumplimiento de la ejecución del presupuesto. Es un poco igual, no sé, contradictorio, porque al final puedes cumplir, digamos, tu ejecución presupuestaria, pero estás físicamente, o sea, estás, digamos, llegando a esa ejecución, pero gastando en pues es en cosas que no... Tienes toda la razón, es buen punto, pero obviamente esta evaluación puede ser físico-financiera. O sea, la parte financiera es cuánto has ejecutado, pero la parte física es ya la evaluación de cuánto efectivamente has logrado. Claro, o sea, inversión realmente que sea efectiva, digamos. Sí, o sea, es una conjunción entre los dos. O sea, cuánto has gastado, generalmente, pero tienes razón, pero no sabemos si ese gasto es bueno, pero cuánto físicamente has hecho. Por eso daba el ejemplo de, por ejemplo, alguien que trabaja en un área de planificación. Tendría que ser ya, este año tú tienes que terminar el MOF, el Manual de Organización de Funciones, este año tienes que sacar el reglamento de caja y banco, por decir, y este año tienes que sacar la evaluación del PEI, que es el PEI, el Plan Estratégico Institucional. Entonces, si yo logro esos objetivos hasta fin de año, entonces voy a tener una buena calificación física de lo que he hecho. Pero claro, ahí como que le estarías transfiriendo igual a los ministerios, digamos, a las cabezas del sector, el derecho de pagarte o no el doble aguinaldo, digamos. Puedes decir vos, en función a las metas, yo te programo ciertas metas a vos, sí, pero, o sea, esas metas cada vez van a ser mayores, inalcanzables además, solo por no pagar el doble aguinaldo, digamos. Ahí también juega un poco... ya sería algo negativo, digamos, que yo le ponga metas inalcanzables, porque generalmente, y por experiencia propia, yo he visto que en las entidades públicas se ponen metas muy bajas para garantizar que has llegado a la física, porque sabes que la plata la vas a gastar. Exacto, y te pones metas bajas para evitar tener una inconsistencia. A lo que me voy yo es que pones metas muy altas solo para no pagar el doble aguinaldo, digamos. Pero también tienes que tener en cuenta que, lo acabas de decir, las entidades públicas tienen un POA anual, o sea, tienen un presupuesto anual. Y es muy diferente con una empresa, digamos. No sé, una empresa X, digamos, su meta de producción es 1 millón. La empresa produce 2 millones porque sus empleados están motivados, porque han cumplido todas sus metas, porque son súper eficaces. Entonces sí paga el doble aguinaldo, ¿no? O sea, está en condiciones y lo paga. Pero el Ministerio X, digamos, con su POA anual, no genera recursos extra. O sea, tiene una plata para gastar. Es que deberían ser metas en otro sentido, digamos. Claro, o sea, obviamente en otro sentido, pero sobre eso, digamos, no, o sea, yo te doy cierta cantidad de plata pero al principio de año, y eso tienes para gastar en todo el año. Sí. Y sobre eso, digamos, tendrías que prever un doble aguinaldo desde un principio, si no estás... Claro, es que llega el momento donde el presidente dice... Se paga doble aguinaldo, pero y vos no lo tenías presupuestado, cagaste. Claro, ahí, pero es que ya ahí juega lo que dice un poco el Pedro, ¿no? Que es un poco lo que decía él, estas metas de lo físico y lo financiero, ¿no? Entonces, claro, o sea, podría ser una... Eso es una idea. Un ideal, claro. Es una idea, pero puede haber varios métodos para poder incentivar que yo me gane, o sea, el término gane, yo me gane ese doble aguinaldo, y no que por derecho me lo merezco. Es, por ejemplo, este ejemplo del incremento salarial. Nosotros sabemos que cada 1 de mayo el gobierno lanza el incremento salarial. Y los decretos siempre salen al tenor de hasta el 5%. Van a poder incrementar hasta el... Pero ¿para qué ponen hasta? Para que tú puedas definir si vas a poner ese 5% o vas a poner 4%. Ya te está dando la potestad a ti que tú decidas. Pero todos los ministerios, me atrevo a decir, y sin excepción, le ponen el tope. Sí. ¿Bajo qué argumento? ¿Por qué menos? ¿No? Pero ¿bajo qué momento me vas a bajar? Pero ¿para qué el tope es lo mismo? El doble aguinaldo debe ser escalado, digamos, ¿no? De acuerdo a lo que tú estás logrando, o sea, que tú te lo ganes.
Porque yo he visto en todos los ministerios agarran, el decreto sale hasta cierto porcentaje y se ponen el tope, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de respaldo técnico, de evaluación, algo que me diga, sí, me merezco el 5, no el 4. Uno nunca va a decir, sí, no, nos ponemos solo 3 para economizar, ¿no? Es bien difícil. Pero eso va relacionado, creo, con lo que decías al principio, ¿no es cierto? El ingreso va a ser igual a la inversión, el gasto, entonces el gobierno le mete el tope. ¿Por qué? Porque va a incrementar su gasto y eso al final incrementa el crecimiento económico del país. Sí. Y bueno, volviendo un poquito a las cifras de este crecimiento, y como estamos en una época ya electoral, va a ser un año, hemos hablado de eso en los otros capítulos, hemos hablado de la ley de organizaciones políticas, de la reelección de Evo Morales, de la demanda marítima y varios temas. ¿No crees también que este crecimiento tiene una mano negra por detrás, simplemente porque estamos en una época electoral y evidentemente la percepción o bueno el apoyo que ha tenido el presidente aparentemente ha caído según las encuestas? Entonces justo, ¿no? El 10 de octubre lanza esto, bueno, oficializa el crecimiento del país y da el doble aguinaldo. Evidentemente es una movida política, eso no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta, es político. Ahora, cuestionar, digamos, que es lo que entiendo por la mano negra, cuestionar que este porcentaje ha sido cocinado, como dicen normalmente los economistas, es cuestionable, repitiendo la palabra. ¿Por qué? Porque esto se viene dudando de esto que hace el INE desde todos los gobiernos anteriores, ¿no? De que si efectivamente están reportando la inflación, el desempleo, etcétera. Hasta se cuestiona la forma de cómo las encuestas están proyectadas para mostrar que no hay tanto desempleo, porque a ti te preguntan, por ejemplo, ¿has trabajado durante la última semana 1 hora por lo menos? Pues sí, pues porque siempre algo tienes que hacer, entonces te consideran como que no estás empleado, que no estás desempleado, ¿no? Lo propio es, no me atrevería a decir que hay que se está cocinando los datos, como decimos los economistas, para que llegue este 4 o 5, pero sí, lo que sí es certero es que para llegar a esto se está aduciendo al mayor gasto del gobierno y a la mayor inversión del gobierno. O sea, sí es factible que se haya llegado a este porcentaje mediante esos dos instrumentos, que lo que están generando es desahorro, ¿no? Estamos gastando los ahorros como Bolivia, nos estamos comiendo los ahorros de la bonanza que hemos tenido estos últimos 10 años por los precios internacionales de las materias primas. Entonces, eso sí es un hecho, pero ahora de que los datos hayan sido modificados, digamos, para llegar... Eso hay dos datos que quería darles para todos los que nos escuchan justamente de las reservas internacionales. Hemos llegado a un tope en 2014 de 15.123 millones de dólares. Y a agosto de este año hemos bajado hasta 9.074, que va relacionado justo con lo que dices, ¿no? Estamos consumiendo estas reservas para compensar, digamos, el crecimiento, ya sea en inversión, consumo o gasto por parte del gobierno. Y lo otro era que, referente a la informalidad, hay unos datos de que, por ejemplo, en 2002 hubo 54 empresas cerradas a nivel Bolivia. A 2011 teníamos 1.363. Y a 2017, 7.331. Que van cerrando, ¿no? Cancelan sus matrículas, eso es por gestión. Y al primer semestre de este año estamos hablando de 4.440 empresas, de las cuales en el eje central está la mayoría, ¿no? En La Paz está el 31% con 1.383, en Santa Cruz 1.081 con el 24% y Cochabamba 939 empresas con el 21%. ¿Tú piensas que esto también es justamente porque, lo que nos decías, te arrepientes un poco del tema de la formalidad, que en realidad no te estaba dando tanto beneficio y te estaba significando más una carga en el aspecto tiempo y beneficio económico para ti? Sí, yo particularmente, la empresa actualmente sigue operando, pero en papeles, o sea, yo pago mensualmente los impuestos, renuevo mi matrícula, etcétera, pero por falta de tiempo, porque actualmente ya me desempeño en otro rubro totalmente distinto, entonces no la estoy cerrando, pero la empresa yo la voy a cerrar, aun cuando siempre es no sé si llamarlo un fracaso, ¿no? Pero es algo que duele, ¿no? Porque es algo donde tú has puesto tu tiempo, es una marca reconocida. Pero vos atribuyes este eventual cierre de tu empresa al doble aguinaldo. No, el doble aguinaldo puede ser un factor que apoyar en su momento, ¿no? Como he comentado que he arrastrado deudas con mis trabajadores
por haberlos formalizado, era que no los formalice, era que siga como está, pero yo quería hacerlo bien, digamos, ¿no? Entonces no es el factor principal, pero sí ha incidido un poco en esta decisión. El mayor factor es la excesiva competencia que hay, que ya es mucho más fácil ingresar a este rubro, como he comentado, desde la parte de la inversión, como de que es un rubro relativamente fácil. La informalidad de las empresas familiares, aquí en Bolivia las empresas son familiares, de que tienen costos mucho más bajos que una empresa que es formal, y los costos que esto representa, como, ¿no? La misma matrícula. Por ejemplo, yo soy un crítico, lo puedes ir abiertamente de Fundempresa. ¿Por qué? Porque no da ningún tipo de beneficio a la empresa. Si ustedes van y abren su NID, en el NID sale la dirección, te sacan con foto, te entregan en tu casa, ¿no ves? Tu NID, o sea, todos tus datos están ahí. No tienes razón de ser el fondo de empresa, porque maneja básicamente los mismos datos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, me he dado cuenta porque un año he presentado mi balance, estado de resultados, normal. Al siguiente lo presento, pero me pongo a leer porque yo tengo un contador terciarizado, o sea, yo contrato a uno para que me haga esos documentos y leo, y era de otra empresa lo que he presentado. Yeah. Y en Fundempresa nunca han dicho nada, nunca han dicho, era una empresa de zapatos, me acuerdo yo, y le he dicho a mi contador, le he dicho, disculpa, Yamil se llama mi contador, pero aquí dice zapatos, ¿yo qué tengo que ver con zapatos? Ah, pero no me da cuenta. Entonces, pero en Fundempresa, o sea, tienen requisitos, o sea, parece empresa pública, y nunca los revisaron. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué beneficio tiene Fundempresa para nada? Y en cambio, si tú te atrasas en la renovación de tu matrícula, no viene la multa, llega la multa, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo para mí, ese es un requisito innecesario, es un costo adicional, como digo, no solo en lo económico, sino en el tiempo que representa obtener eso, de que no corresponde, digamos. Entonces, volviendo al tema, yo estoy, por falta de tiempo es que no la cierro la empresa, pero la voy a cerrar, la tengo que cerrar porque me está representando tiempo que alguna vez ya me he descuidado de pagar mis impuestos en cero, pero por haberme olvidado, por falta de tiempo, le tengo que pagar multa, digamos, ¿no? Y es que era en cero, o sea, no había vendido nada, ni he comprado nada. Entonces, yo creo que voy a engrosar esas estadísticas que acaba de dar sí. Roberto, de una vas a sumar a una empresa más que se cierra, sí. Sobre este punto, chicos, un poco para redondear el tema del doble aguinaldo, y entrando un poco al esoterismo y la especulación, los análisis económicos que se han ido dando estos días, tanto en televisión, en radio, en el periódico, vaticinan que lo que va a pasar con el doble aguinaldo es una subida de precios en el mercado, ¿no? Porque, quiera o no, somos nomás una economía de cultura informal, ¿no? Cuando queremos comprar algo, nos vamos directamente al comercio informal. Claro. Llámese Uyustos, Eloy Salmón, y saludos para todos. Rodríguez. Y nos vamos directamente al comercio informal. Y este comercio informal, obviamente, no tiene el beneficio del doble aguinaldo, ¿no? Pero los productos, ya por una costumbre, para las fiestas navideñas van a ir subiendo su precio. Suben más desde que se anuncia el doble aguinaldo. Le cuesta más al ciudadano, al comprador, o sea, porque dice, o sea, se anuncia el doble aguinaldo, yo también le subiré mi doble aguinaldo al producto, ¿no? Yo que no tengo. Yo que no tengo, claro. Yo comerciante, yo que no tengo, digamos, sacaré mi doble aguinaldo al precio de mi producto. Yo confeccionador de prendas lo aumentaré. De que es evidente que genera una inflación, pero ahora exagerarla como va a generar una inflación incontrolable, como o que va a pasar así a 2 dígitos, etcétera, es exagerar. Ya es ser un comentario subjetivo en contra del gobierno. Es mi percepción particular. Sí va a incrementar, obviamente, porque va a haber más circulante. Y la misma gente, digamos, las mismas empresas nacionales, para pagar ese doble aguinaldo van a tener que aumentar un poco, porque de alguna forma tienen que cubrir, ¿no ve? Pero también los importadores, que tienen mucho menor personal, porque se requieren menos personas para importar algo, van a subir un poco, tal vez, ¿no? De lo que están importando. Pero el minorista le van a vender, digamos, el paquete de 100 galletas, le vendían a 12 bolivianos, le venderán a 15. Entonces él lo va a dividir esos 3 bolivianos de más en cada paquete de galletas. O sea, de que va a haber inflación,
Va a haber, pero no es una inflación para preocuparse, descontrolable o que con eso ya el país va a volver a... Pero sabes, lo 80s. complicado de esta medida es, por ejemplo, como si solo le va a llegar al 30% el beneficio de la población, ¿qué pasa con el resto? O sea, esa inflación también va a impactar en las familias mucho más pobres, de menores recursos, ¿no? Esos son los que salen perdiendo, esos son los que no tienen incremento y todo va a subir. Entonces, si hablamos a un nivel ya de conjunto de Bolivia, entonces tal vez no habría que ver si seguimos perdiendo o ganando como Bolivia, porque hay unos que ganan, pero tal vez son los que pierden, porque solo 30 puede estar recibiendo. Entonces, a nivel global, tal vez no estamos mejor. Ok, bueno, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Creo que hemos abordado... Inextenso. Sí, y además de manera muy, muy entretenida con Pedro, que nos ha dado otro panorama, ¿no? Así que... Mi consejo, no se formalice. Mi consejo, hermano, cambia de contadores. Ese Yamil, hermano. Estás fallando. Saludos, Yamil, y Iñaki, su hermano. Bueno, chicos, entonces cerraremos, ¿no? Yo quiero agradecerle a Pedro por habernos acompañado hoy día. Espero que no sea la última vez que nos puedas acompañar para hablar de estos temas. Hablamos de fútbol. Está pendiente. Sí, el otro día lo hemos puesto en debate, así que a ver cuándo lo hacemos. Eso, chicos, entonces gracias Kenny, Roberto, nos vemos la próxima y bueno, a los que nos escuchan la próxima en realidad. Gracias. Chao chicos, gracias. Chao. Gracias a todos.